Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos martes. Los martes vemos el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 5, iniciando el capítulo 5. Y hoy vamos a ver solo los primeros dos versículos. El tema se llama: el estándar del cristiano no es el del mundo, es santo. Repito, el estándar del cristiano no es el del mundo, es santo. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por un nuevo día, por darnos la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo obre a través de mí y que tú seas enseñado, glorificado, exaltado, dado a conocer, Señor, correctamente. Y que las personas, Señor, que van a escuchar, tú prepares esos corazones para que sean receptivos al Evangelio, Señor. Pedimos tu autoridad, tu poder, Señor, para que esta palabra, Señor, no solo llegue y salga vacía, como dice, sino que cumpla su cometido, Señor. Ten misericordia a esas personas que no te conocen, Señor. Dales tiempo, Señor, dales oportunidad de que estén escuchando, dales un corazón nuevo para que, Señor, sean convertidos, Señor, y sean salvadas sus almas, Señor. Ten misericordia de las personas que están en todos los hospitales del mundo, Señor, enfermos por esta enfermedad que está, pues es una pandemia mundial, Señor, y que está azotando. Pedimos por esos médicos, enfermeras, personas que están involucrados, Señor, que ellos también puedan conocerte y que ellos también sean canales de bendición para los enfermos. Le damos toda la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema, el estándar del cristiano no es el del mundo, es santo. Es santo. Y la semana pasada pues terminamos con el capítulo 4 de Efesios. Vimos el tema, la vida del nuevo hombre creado según Dios. Y hemos visto que el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de esta carta de Efesios nos enseñó doctrinalmente, enfocado en todas esas grandes bendiciones que tiene todo cristiano por estar en Cristo. A partir del capítulo 4, lo dijimos hace 2 semanas, del 4 al 6 el apóstol Pablo se enfoca en lo que es práctico, la ética moral, el área práctica de la vida cristiana, que se desprende de las mismas doctrinas que vimos en los primeros 3 capítulos de la carta de Efesios. Y vemos que el apóstol nos exhorta a llevar una vida práctica que sea de acuerdo a ese llamamiento que hemos tenido como cristianos. Y a partir de ese capítulo 4 empieza a enseñar 3 etapas prácticas. Él nos enseña desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, 3 etapas. La primera etapa, ya la vimos, es del capítulo 4, versículo 1 al 16, que se enfocó en el contexto de nuestra vida eclesiástica, esa unidad como iglesia. La segunda etapa, pues está en el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 21, que se enfoca en el contexto de nuestra vida diaria en este mundo que nos rodea. Y la tercera etapa se encuentra en el capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 6, versículo 9, que se enfoca en el contexto de nuestra vida cristiana dentro del hogar. Son 3 etapas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y luego dentro del hogar. Son 3 etapas. Estamos ahorita prácticamente en la mitad del segundo tema, que viene siendo vivir como cristianos en ese mundo en el que estamos, un mundo oscuro, ¿no? Pero pues ahí estamos y tenemos que entender cómo vivir, ¿no? Hemos sido testigos oculares de lo que sucede en este mundo. Vemos cómo se va poco a poco corrompiendo cada vez más. La sociedad cada día que pasa pues se vuelve más maliciosa, más permisiva al pecado. Ya cosas tan fuertes que están sucediendo que ya son como algo natural para ellos. Y eso es algo tremendo, eso es algo malo. Pero pues no debe sorprendernos a la comunidad cristiana, porque está escrito en el Evangelio. Los cristianos conocemos la palabra. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, el Señor habla sobre esto. Él dice: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Y es algo que está sucediendo en todo el mundo. Es una triste realidad. Es un hecho que en este mundo pues cada vez hay más maldad, hay menos amor, está viciado y llega al grado de que pues a nosotros que nos vemos en esta misma sintonía pues somos criticados. El cristiano empieza a ser criticado debido a ese esfuerzo que tiene por mantener unos estándares que tenemos de la fe, ¿no? Entonces el estilo de vida del cristiano, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir,
nuestra manera de conducirse, hasta nuestra manera de vestir es criticado, al grado que el mundo pues nos está tachando de santurrones, de fanáticos, de que estamos fuera de moda, que estamos locos. Entonces el mundo tiene al cristianismo como una especie de sectarismo. De hecho tienen a la Biblia como un libro anticuado, un libro obsoleto que ya está fuera de época. Y solo toman la verdad de Dios como algo que puedan utilizar a favor, ¿no? Algo que les acomode, algo que les conviene. Si no, pues la desechan y tristemente pues este estilo de vida, este tipo de sistema pues ha causado estragos en la comunidad cristiana, ¿no? No debería porque la comunidad cristiana pues debe mantenerse firme en su fe, unido y firme en su fe, pero lamentablemente no siempre es así, y esto ha hecho que la gran mayoría de la comunidad cristiana pues vea imposible mantenerse en esos estándares de nuestra fe y amoldarse a los estándares del mundo, pues que para Dios son corruptos, porque pues como dijimos hace un rato, son permisivos al pecado. Entonces es triste que muchos cristianos ya no vean el estándar al que fuimos llamados, y ese estándar es santo, es un estándar santo. Y cuando esto es predicado en las congregaciones, pues el mismo cristiano que ya se adaptó al estándar del mundo, pues toma estas prédicas como legalismo debido a su nueva condición. Y pues esto es culpa del mismo cristiano, porque el mismo cristiano lamentablemente ha permitido que entre levadura a la mayoría de las congregaciones, leudando la masa, o sea, manchando esa santidad de la iglesia que Cristo compró con su sangre, que fue creada por el Espíritu, esa iglesia que es la niña de sus ojos del Señor, ese preciado tesoro por el cual derramó su sangre, y dice la palabra que vendrá a llevársela, pero la iglesia deberá presentarse santa, deberá presentarte sin arrugas, sin mancha. Ahora bien, todo esto que está pasando en el mundo, la maldad incrementando, el amor enfriándose, ¿acaso esto es algo imposible para el cristiano? Vivir en santidad, ser una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, en medio de una generación perversa, en medio de un mundo caído. Muchos dicen que sí. Se excusan diciendo que ya es difícil vivir de esta manera y se empiezan a adaptar a la otra manera que no es agradable a Dios. Otros lo cubren diciendo esto es legalismo, esto es fariseísmo, y se dejan contaminar con el sistema de este mundo, copiando sus estándares, metiendo a las iglesias este tipo de sistema mundano acomodado entre lo divino, causando estragos, manchando la iglesia. Y es verdad que vivimos en un mundo contaminado, es verdad, y vemos que hay muchos valores anticristianos. Es verdad que vivimos en medio de la maldad y eso hace difícil que podamos vivir en esa santidad, hace difícil que podamos estar en el cumplimiento de los mandamientos que Dios pues nos demanda. Y por ejemplo, hay una cita bíblica que dice ser santos como Dios es santo. Y es algo que para el mundo pues es locura. Cuando escuchan algo así, ellos dicen es locura, o sea, y se entiende de ellos porque ellos no pueden percibir lo espiritual. Pero el cristiano, que el cristiano lo crea imposible, que al cristiano le guste vivir con esos estándares del mundo en vez del estándar que la Biblia nos da, que el Señor nos da, no es aceptable para Dios. No es aceptable para Dios, porque el cristiano conoce a su Dios, sabe que es un Dios santo y que somos santos por medio de Cristo. Y además sabe que para Dios no hay imposibles. Nosotros como seres humanos no podemos, pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, que es Dios mismo, se hace posible. El Señor Jesucristo lo dijo, para el hombre es imposible, pero no para Dios. Entonces, ¿será entonces imposible para el cristiano vivir como lo que es un cristiano, un hijo de Dios? ¿Será imposible para el cristiano vivir en santidad en medio de esta generación, como dice Pablo, perversa? Y muchos cristianos pues tienen la mala perspectiva. Ellos creen que si van en contra del sistema de este mundo, pues van a ser aplastados. Como cuando hay ese tipo de protestas donde se presentan
mucha gente y se sale de control y se van contra los contrarios causando estragos y a veces hasta muertes. Tienen temor a esto. Pero veamos qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos dice Pablo, qué es lo que piensa Pablo acerca de este tema. Estamos en Efesios capítulo 5, vamos a ver los primeros dos versículos 1 y 2, ese será nuestro texto de hoy. Y dice Efesios 5, 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo está hablando acá, está diciendo que hagamos algo que está fuera del alcance de un ser humano natural, porque para el ser humano natural es imposible. El ser humano, dijimos, que puede ver la maldad hoy día, ve incrementado esto y pues la corrupción, y de hecho a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y obviamente es difícil para este tipo de personas pues llevar una vida con un estatus divino, ¿no? de nuestra fe. Es imposible de hecho para un ser inconverso. Pero esta es la manera de pensar del ser natural, de esas personas que no tienen un encuentro con Dios, que no conocen a Dios. Es una mentalidad vana, dice Pablo. Anteriormente lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 17. Él dijo que los que ya son regenerados no deben andar, dice en el versículo 17, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto significa que los cristianos no debemos conducirnos como los que no son cristianos, los que no conocen a Dios, o como nos conducíamos antes de conocer a Dios. Y Pablo acá nos está diciendo que no se puede andar en un estándar santo. Él no está apoyando que nos amoldemos a los estándares del mundo, más bien está amonestando a que nos amoldemos a un estándar, el de Dios, un estándar santo. Entonces él dice que sí se puede, y que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por Cristo, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, y por esa razón es que nosotros ahora somos hijos de Dios, y los hijos de Dios se conducen como tales. Somos cristianos, o sea, seguidores de Cristo, y el Señor Jesucristo en ningún momento nos enseñó otro sistema de vida. Pablo dijo en el versículo 20 de Efesios 4, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, tenemos que entender que la fidelidad que debemos tenerle a Dios no depende de ser menos malos. Depende del poder de Cristo que está operando en nosotros. O sea, no viene de nosotros, sino que es Dios obrando en nosotros. Entonces quiere decir que no solo aprendimos de Cristo, dice Pablo, sino que también aprendimos a Cristo. O sea que lo recibimos en nuestro corazón. Él mora en nosotros por medio de ese Espíritu, y ahora la gracia de Cristo es algo que está a nuestra disposición para poder imitarlo. Es por la gracia que Él está derramando a nosotros que nosotros podemos imitarlo. Así que no debe de haber excusas, solo hay que esforzarse. Hay que esforzarse, no importa cuánto haya incrementado la maldad en este mundo, no importa si seguirá incrementando, porque es un hecho que incrementará porque está escrito en la Biblia. Lo que importa es que tenemos que seguir nosotros como cristianos cuesta arriba, como aquellos salmones del Mediterráneo que van cuesta arriba. Así se esfuerzan los cristianos, así luchamos los cristianos. No podemos ni debemos como cristianos claudicar. No está en nuestro léxico como cristianos. En los tiempos en que se escribe esta carta, la sociedad grecorromana vivía en depravación, y no es muy diferente a lo que vivimos hoy día. Por ejemplo, en Efesios 4, capítulo 18 capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, vimos esto. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza, depravaciones. Eso había en ese tiempo, hoy no es distinto. Entonces, por esa razón, en ese tiempo se les demanda a los cristianos de ese tiempo unos estándares santos.
que son los mismos que son demandados para nosotros hoy día. Ser santo como Dios es santo e imitar a Dios como hijos amados. Entonces muchos no comprenden lo que es ser santo, y cuando lo mencionamos se imaginan a alguien con su aureola celeste y que no pertenece a este mundo. Así que para el mundo uno no puede ser santo a menos que el Papa lo diga, y eso es una total herejía, porque la Biblia nos dice claramente que santo significa ser apartado para Dios, significa que Dios te compró en la cruz del Calvario, y si tú rindes tu vida a su señorío, estás separado para Él, estás separado para dedicarte a Dios y no para seguir una vida mundana, porque ya te hizo santo, ya te apartó para Él, porque ya eres elegido por su gracia para ser parte de ese pueblo santo de Dios. Pueblo santo de Dios. ¿Creen que no se podrá imitar a Dios en santidad? ¿Creen que no podemos imitar a este Dios santo? Él es Dios. Todo lo puede. Hay una fuente inagotable de gracia que Él derrama en cada cristiano para poder andar en este camino de santidad, para poder imitarlo. Porque el cristiano debe entender bien que él ya no es como el mundo, es diferente. Debemos como tales manifestar esos rasgos de cristianos, esa santificación independientemente de la maldad que nos pueda rodear. Tenemos que ser imitadores de Dios. Y esta palabra imitar en griego tiene un significado de mímica, imitar gestos, imitar el hablar, imitar la forma de moverse, imitar todo. Y Pablo está diciendo, imitemos, copiemos a Dios lo que nos enseña a través de su palabra. Entonces, ¿qué vamos a imitar? No se trata de una serie de reglas, unas prohibidas y otras no permitidas. Lo que Dios quiere de nosotros es que le imitemos. Y Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice que Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo, o sea, pensar como Cristo. Eso es lo que tenemos que copiar, pensar como Cristo. A eso se refiere cuando dice imiten. Debemos copiar su carácter, reflejar con nuestro diario vivir su carácter, no el nuestro. Hay que cambiar nuestra mente con la mente de Cristo. O sea, hay que de alguna manera dejar de pensar como pensábamos antes y ahora pensar a la manera de Cristo. Esta es la finalidad. Esta es la finalidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso debemos andar como Cristo, pensar como Cristo. Cristo es el estándar a seguir, no los demás, no el mundo, ningún estándar fuera de lo que es bíblico, sino el Señor Jesucristo es el modelo que debemos copiar, que debemos imitar, porque Cristo es la imagen del mismo Dios. Entonces debemos imitar a Cristo. No somos personas moralistas, aunque la ley es moral, pero no somos moralistas. Somos imitadores de Dios, o sea, somos seguidores de Cristo, pero no caigamos en el error que podemos imitar otras cosas que solo Dios puede hacer. Mucha gente quiere estar sobre la soberanía de Dios y quiere decretar, declarar y quiere nombrar cristianos a las personas cuando es el Espíritu Santo quien obra. No podemos hacer nada porque no podemos copiar la omnipotencia, no podemos copiar la omnipresencia, ni la omnisciencia, ni la autosuficiencia, ni su sabiduría. No podemos, su carácter. Recuerden que Dios, Él es el soberano y el sabio Dios. Copiamos su carácter, copiamos parte de su sabiduría. Nosotros no podemos imitar esas cosas, solo podemos imitar su carácter. Ese es el propósito, que seamos a la imagen de su Hijo, reflejando su carácter. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 lo dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Esa manera de pensar ya no debe estar. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No solo es ser santos en la iglesia y diablos en la casa, diablos en la escuela, diablos en el trabajo, diablos en otros lugares. No. Debemos ser santos en todo lugar, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, en toda nuestra manera de vivir.
en toda nuestra manera de vivir. Por esa razón debemos obedecer a la ley moral de Dios. De esta situación, mucha gente confunde en obedecer a la ley cívica, la ley sacrificial, donde se hacían ritos. No, estamos hablando de la ley moral de Dios, que está resumida en esos 10 mandamientos, porque eso es el reflejo del carácter de Dios. Su carácter de Dios nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, porque tristemente hoy día estamos queriendo cambiar todo de Dios. No se trata de adaptar el carácter a la época, a la moda, al mundo. No, sino que la época, la moda y el mundo deben adaptarse al carácter de Dios. Debemos deleitarnos también en la ley moral de Dios y no creer que porque no estamos bajo la ley, o sea, porque si estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, no debemos esforzarnos a obedecerla. No, el estar bajo la gracia significa que la ley ya no nos condena. ¿Por qué no nos condena? Porque Cristo lo cumplió, Cristo lo hizo posible, pero no significa que no debemos cumplirla. Cristo fue castigado por nosotros, o sea, en nuestro lugar, y Él pagó por nuestras transgresiones, o sea, porque quebrantamos la ley. Es cierto. Y la ley, pues nos condenaba, pero ahora por Cristo ya no nos condena. Pero esta ley de la que estamos hablando, que es la ley moral de Dios, refleja la santidad de Dios mismo. Así que ese es un estándar, es nuestro modelo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 15, si me amas, guardarás mis mandamientos. Está hablando de la ley moral. Y el que no guarda esa ley moral, esos 10 mandamientos, simplemente no lo ama. Porque nuestro rechazo, o sea, el rechazar la ley, es estar rechazando al carácter de Dios. Entonces no podemos decir, amo a Dios, pero no cumplo sus mandamientos. O sea, rechazo sus mandamientos. Rechazo sus mandamientos, estoy rechazando a Dios. Es que Dios sabe que lo amo, Él conoce mi corazón. ¿No te da vergüenza decirlo? Mejor di, lo amo, pero no de palabra, sino con hechos. Con hechos. Dios no quiere que se lo digas y que lo escribas, sino que sea evidente en tu andar. Aquí lo está diciendo. Andar. Andar en amor. Imitar a Dios. Entonces, el que ama a Dios va a amar su carácter. Va a amar sus mandamientos, va a amar su carácter. El que ama su carácter, ama su ley. Ama su ley, y el que ama su ley va a querer esforzarse en obedecerla, en cumplirla. No para ganar algo, sino para corresponder al amor que Dios ha dado. Y no podemos corresponderlo, podemos agradarle a Dios. Lo que Él ha hecho es algo impagable. Es algo impagable. Entonces esto tenemos que tener cuidado porque mucha gente lo llama legalismo, fariseísmo, y esto no es legalismo ni fariseísmo, nada más es la obediencia que fluye por la fe que tenemos. Esa fe que tenemos por Cristo, ese amor que tenemos por Cristo, fluye. Le creemos a Dios, amamos a Dios, por eso hacemos lo que Él nos demanda. La ley de Dios no es un conjunto de reglas que nos hace la vida más dura o más miserable y aburrida, porque mucha gente así lo ve, como si Dios estuviera ya prohibiendo todo lo que nos gusta. Imagínate a Dios observando y viendo a sus hijos y ya se están divirtiendo muchos, prohibido esto. No, esta perspectiva solo evidencia que no conocen a Dios, no tienen un encuentro de Dios. Para el que verdaderamente conoce a Dios y ama a Dios, sus mandamientos no son carga. No son carga. Si no amas en acción y con regocijo a Dios, no eres cristiano, no eres regenerado. El Espíritu Santo no ha hecho ese cambio en ti. Dios nos demanda cosas porque sabe que va a traer un bien. Será un camino de bendición para nosotros. Y muchos creen que Dios solo quiere arruinarles su felicidad. Y tienes que comprender que Dios es, en su santidad, Él es inmensamente feliz y no disminuye su felicidad por lo que tú hagas. Él es una fuente de felicidad inagotable y eterna, y Dios quiere que tú seas feliz también eternamente, pero esto solo se puede ver en la eternidad con el Señor cuando tú empiezas a rendir tu vida, porque la eternidad con el Señor empieza cuando tú rindes tu vida, no cuando mueres. Cuando tú rindes tu vida, empieza tu eternidad. La tumba solo es un paso más, pero tu eternidad empieza cuando tú rindes tu vida al señorío de Jesucristo.
Y después de esta rendición, empiezas por ende a caminar en santidad, lo cual te hace feliz caminar en ello, te hace afortunado. Aunque muchos digan, exagera el pastor, quiere que seamos perfectos, eso es fanatismo, eso es legalismo, eso es fariseísmo, la ley nadie la puede cumplir, lo dice la palabra, es imposible. Cristo ya lo hizo por nosotros, sí, Cristo ya lo hizo por nosotros. Pero no estamos hablando de la ley ceremonial, no estamos hablando de la ley cívica que dijimos hace rato, donde hacen ritos, o la ley que se aplica a la zona, por ejemplo, a la nación, no. Esas quedaron ya obsoletas por Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, fueron cumplidas y quedaron obsoletas. Pero estamos hablando de la ley moral de Dios, que está vigente y está comprimida en esos 10 mandamientos. Y debemos saber que esa ley moral no nos esclaviza ni nos hace la vida miserable. El salmista lo dice en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. ¿Dónde está que te hace miserable? ¿Dónde está que no te alegran? Si no te alegra la ley de Dios que es recta y la tomas como opresión y te hace infeliz, entonces estás mal. Porque el pecado es el que esclaviza, no la ley de Dios. Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Un hombre solo puede ser libre y feliz cuando Cristo lo hace santo. Y la santidad no es otra cosa que la conformidad con el carácter santo de Dios. El carácter santo de Dios es reflejado en sus mandamientos. Y la razón para seguir este tipo de norma de imitar el carácter santo de Dios es porque ya somos sus hijos. Y los hijos imitan por naturaleza a sus padres. Todo cristiano ya fue perdonado, ya fue regenerado. Hubo un cambio interno en cada uno de ellos, pero también hubo un cambio de estatus legal porque ahora ya son hijos por medio de la justicia de Cristo, porque por medio de ello fuimos adoptados y cada día somos transformados. Lo vimos en Efesios 4, capítulo 23 y 24. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces estamos en un proceso de transformación constante, un proceso de santificación, pero hay una meta, que nos parezcamos cada vez al Señor Jesucristo, que manifestemos el carácter del Señor Jesucristo, porque Pablo dice que somos hijos, y también dice que somos hijos amados, dice como hijos amados, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces el hijo, hablando ya de hijos amados, el hijo que es amado pues tiene más razón para imitar a su padre. Cuando somos niños, la mayoría dice, yo creo que todos, ¿no? Dice, yo quiero ser como mi papá. O uno dice, yo quiero ser como mi mamá. Pero conforme vamos creciendo, notamos algunos defectos o algunos detalles en nuestros padres que no queremos tomar. Y decimos, pues con respecto a esto no quiero imitarlo. Pero con respecto al otro sí. Así que hay algunas cosas que sí adoptamos de nuestros papás y hay otras que no. Y eso es algo natural. Con nuestro Padre Celestial es contrario, nunca va a pasar así. Mientras más lo conocemos, más lo vamos a querer imitar. Y más vamos a recibir de su amor, porque somos los hijos amados de Dios. Dios es amor y nosotros somos el objeto mayor de su amor. Entonces no puede ser posible que un cristiano que tiene comunión con Dios sea un cristiano con carencia de amor. O sea, alguien que dice ser cristiano, que tenga carencia de bondad, que tenga carencia de paciencia, que tenga carencia de compasión, que tenga carencia de misericordia. No puede ser. El Señor dijo claramente, el que me ama mi palabra guardará, o también dijo, amar a nuestros enemigos. O sea, está diciendo, vas a amarme, vas a guardar mi palabra. Y acá dice, ama a tus enemigos. Y a veces nuestros hermanos se vuelven nuestros enemigos. Pero ya dijimos que los hijos imitan a sus padres. ¿Quién es nuestro padre? Pues si es Dios, Dios es perdonador y en eso se ve su amor. En acción nos perdonó. Ahora, recordemos que los fariseos imitaban a su padre el diablo. Ellos querían matar al Señor Jesucristo y el diablo también lo quería matar. Ellos mintieron para condenarlo y el diablo es mentiroso.
Entonces ellos eran igual que su padre. Ahora analiza tus actitudes, analiza y pregúntate de qué paternidad eres. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como también lo soy de Cristo. Entonces, si Dios es tu Padre, imítalo. Imítalo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que tenemos que imitar. Si somos hijos de Dios, esto vamos a tener en nuestro corazón. Vamos a imitar esto porque es lo que hace nuestro Padre Dios continuamente. ¿Y por qué? ¿Y para qué lo tengo que hacer? Pues la respuesta está en el versículo 45 y en el versículo 48 que dicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no está hablando de una perfección como la de Dios, sino que está hablando de una madurez. No podemos ser como Dios, no, pero sí una madurez. Hay mucha gente que no entiende esto. ¿Por qué? Porque no lo estudia. No lo estudia. El Señor Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Imitamos a Dios cuando imitamos al Señor Jesucristo. Fíjense, Dios nos amó, nos ama, nos amó, nos escogió para salvación desde antes que crea este universo, esta tierra, antes de que crea el ser humano. Y a pesar de que sabía, que Él todo lo sabe, a pesar de que sabía que íbamos a estar en contra de Él, aún así siguió con su plan. Envió a su Hijo. Y antes de que seamos cristianos, nos cuidó y nos perseveró. O sea, perdón, nos preservó. Nos preservó. Y aún estábamos en contra de Él y luego nos trajo a Él con lazos de amor. O sea, nos perdonó. Ya somos cristianos y sigue perdonando nuestros pecados porque día a día aún seguimos cometiendo pecados, aún después de haber rendido nuestra vida a su señorío. Y por si fuera poco, de encima nos otorga el don de la vida eterna y día a día derrama gracia sobre nosotros. Nos da muchos favores. Tiene misericordia todos los días y nos da muchos favores. A pesar de que nosotros no somos fieles, a pesar de que no merecemos ni lo más mínimo, Dios de veras nos da todo esto. Quiere decir que Dios nos ama con amor eterno. Con amor eterno. Entonces vemos la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días le fallamos. Primera de Juan 4:11, si Dios nos ha amado, así debemos amar los unos a los otros. De esta manera que estamos hablando de cómo nos amó Dios, su paciencia, lo que hizo por nosotros, lo que hace por nosotros, aún cayendo en pecado. Aquí Juan está diciendo, debemos amarnos los unos a los otros de la misma manera. Entonces vamos a demostrar que lo amamos andando en amor. Y en el versículo 12 de nuestro texto dice, y andad en amor, así inicia. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, andar es un hábito de vida continuo, un sistema de vida bajo cualquier circunstancia. No cambia tu sistema de vida, puede presentarse mucha maldad, pero tu sistema no va a cambiar, así sea lo más malo que venga. ¿Qué va a pasar con el sistema de vida? Que vas a reflejar el amor de Dios. Vas a reflejar ese amor. Porque ese amor es el principio que debe regir nuestra vida. Pablo dijo en 1 Corintios 16:14, todas nuestras cosas sean hechas con amor. Colosenses 3:14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces esto significa que cuando alguien nos vea, donde sea que nos vea, debe ver amor. Debe ver amor. Que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hacemos, todo cómo nos conducimos, todo lo que hablamos, todo debe ser hecho con amor. Esto va a caracterizar a un cristiano de los demás. Se va a ver la diferencia totalmente abismal. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Ese amor no es solo un sentimiento, vuelvo a repetirlo, muchas veces lo digo, mucha gente cree que es un sentimiento o solo hablarlo. No es un sentimiento, no es algo que va a traer sensibilidad a tu corazón. En ocasiones hablamos fuerte y muchos dicen, falta amor. Y a veces por amar
hay que hablar fuerte, enérgicamente. Entonces esto no es un sentimiento, no es una sensibilidad, no es una emoción pasajera. El amor es la determinación de buscar el bien del otro, el buscar el bien del otro antes que nuestros propios derechos y deseos. Eso es el amor. Eso es el amor. Y tiene que ser en acción. No puede ser de palabra. Pablo escribió la práctica de este amor en Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Este es el principio que debe tener, o mejor dicho, predominar en el cristiano. Debe gobernar en nuestros pensamientos este principio, este amor. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, la manera como nos vestimos, la forma como nos comportamos, absolutamente todo. Cada vez que vayamos a hablar debemos pensar, es bueno para mi hermano, va a traer edificación a mi prójimo, aun sea una amonestación que vais a hacer, va a traer edificación a su vida. Cuando vas a comprar tu ropa o cuando vas a buscar en tu closet algo que te vas a poner, debes pensar, esto es bueno, es agradable y edificante para mi prójimo, porque si no edifican, no te lo pongas porque es pecado. Es pecado. Debemos hacer todas nuestras cosas con amor, hasta vestirnos. Tengo que pensar en los demás. Ahí se ve el amor. No pienso en mí, pienso en los demás. Acciono por los demás. Lo que vaya yo a hacer, debo de pensar en los demás, ponerme en los zapatos de los demás. Que llego tarde, no te pusiste en los zapatos de los demás. Que me he visto mal, no te pusiste en los zapatos de los demás. Entonces tienes que buscar la manera de pensar como Cristo. Porque de Cristo, así de Cristo aprendimos. Entonces, hay que vivir, debemos hacer todas las cosas con amor, vivir amando. Porque si no lo hacemos, no estamos imitando a Dios, porque nuestro Padre en los cielos eso hizo. ¿Cómo nos amó? Él vino, renunció, dejó la gloria, dejó las alabanzas, se hizo pobre por nosotros. Está pensando en el otro. Ese es amor. De lo contrario, estamos diciendo que no amamos a Dios y amamos al otro, porque hacemos lo que nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Cuando nosotros hacemos lo que nuestro Padre hace, que es amar a Dios, bueno, está bien, pero si estamos haciendo lo contrario, ¿quién es nuestro Padre? Estamos haciendo lo que nuestro Padre hace, pero ¿quién es? Dios ama sin excepciones. No hay razas, no hay colores, no hay estatus social. Pueden ser gorditos, flaquitos, altos, chaparritos, con títulos, sin títulos, pobres, ricos, que sean sus hijos, los ama. Los ama. Pero también hay una gracia que derrama sobre todo aquel que está airado con él, que es el pecador que aún no quiere rendir su vida a Cristo, que lo rechaza. Aún él derrama una gracia. De hecho, la palabra lo dice, que está airado con los impíos, con los que no son regenerados. Pero aún así Dios es paciente, da tiempo, sale el sol para buenos y malos, dice. O sea que sigue derramando gracia para los que son malos. Entonces, Él nos pide que oremos por esas personas. Nos pide que los amemos, porque Dios está haciendo lo mismo con ellos y debemos imitar a nuestro Padre Dios, porque Él es amor, debemos andar en amor. Y sabemos que es un alto estándar, pero con Cristo, o en Cristo, mejor dicho, es posible. Ahora, ¿qué significa andar en amor en este texto que estamos estudiando? Dos cosas. En primer lugar, significa perdonar a todos los que nos ofenden, no importando lo que te hagan, lo que te hicieron, no importa, tú perdona, porque vemos que el apóstol Pablo conecta el versículo 32 de Efesios 4 con el versículo 1 de Efesios 5, del capítulo 5. Vamos a leer el 32 de Efesios 4, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y pasamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. O sea, hay un contexto anterior, ¿okay? Entonces, ¿en qué vamos a ser imitadores de Dios? Pues el contexto anterior lo dice, en el perdón. El contexto inmediato anterior lo está diciendo. El perdón, la evidencia suprema del amor de Dios. Para Dios no fue
no fue fácil perdonar al pecador, no lo fue. ¿Por qué? Porque él pudo haber puesto en peligro su justicia. Sin embargo, hizo algo extraordinario para que no peligrara, para poder dar la redención. Pero vimos que nada pudo impedir que él cumpliera su promesa. Ni siquiera se impidió que él enviara a su propio hijo. Dios determinó amarnos y perdonarnos y lo cumplió. Cumplió su promesa. Y si vamos a imitarlo, debemos tener la misma determinación para perdonar. Vamos a perdonar cuando oramos o decimos algo, como nos comprometemos con Dios, que sea de verdad, que perdonemos, porque la longitud de nuestro amor por Dios se va a ver en nuestra capacidad de perdonar. Entonces el que no perdona no ama, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué significa andar en amor? Mantener una disposición de constante perdón. O sea, yo voy a perdonar siempre. Para todo aquel que me hiere, para todo aquel que me difame, para todo aquel que me traiciona, para todo aquel que me hace cualquier mal. Hay que perdonar. Yo tengo que tener en mi mente siempre, en mi corazón, perdonar. Perdonar, eso es lo que Dios hizo conmigo, eso es lo que Dios hace constantemente. Y eso es lo que debemos hacer sus hijos. Entonces, cuando ves a un cristiano que de alguna manera se enterca o está obstinado en no perdonar, en un resentimiento, pues obviamente viene la duda de que ese sea un verdadero regenerado, que sea un verdadero cristiano. Porque sabemos que perdonar no es fácil, porque viene de nuestra naturaleza pecaminosa, pero como Dios nos ha perdonado, nos ha liberado y nos ha dado la capacidad, nos da la gracia, la derrama, nos ilumina el entendimiento para que tomemos esto y lo podamos hacer, que sea algo serio en nuestras vidas. Entonces aquel que no tiene la intención de perdonar está diciendo, no soy hijo de Dios. Está diciendo, soy hijo del diablo, porque el diablo es homicida. Entonces el Señor Jesucristo recuerda que en la cruz dijo, no le tomes en cuenta el pecado a estas personas porque no saben lo que hacen. Él mencionó esto. Esteban hizo lo mismo cuando estaba siendo apedreado y lo estaban matando. Señor, no vea su pecado. Entonces es algo que los cristianos tenemos que tener y que tenemos que hacer todos los días. Porque el que no sabe perdonar no ama a Dios porque no lo conoce y tristemente y lamentablemente va a un camino con un destino terrible, terrorífico. Y lo vimos anteriormente en aquella parábola de aquel siervo que el rey le perdonó una deuda tan grande y él no pudo perdonar una deuda tan pequeña y metió a la cárcel a esta persona. Luego se enteró el rey y obviamente tuvo su merecido, o sea, le fue mal, destrucción. Este es Mateo 18. Entonces, andar en amor también tiene otro significado. Dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Cristo por amor a nosotros dice que se entregó como ofrenda. Estamos viendo las ofrendas, vas y entregas algo. Bueno, aquí estamos viendo que Él se entregó como ofrenda. Cristo ofrendó su vida voluntariamente. Y segundo dice acá que se sacrificó. Ofrenda y sacrificio, dice, en olor fragante. Entonces, Cristo se sacrificó como esos animalitos que llevaban a la iglesia para que de alguna manera los quemen completamente por no quitar el pecado, sino cubrir el pecado. Entonces Cristo fue consumido en la cruz del Calvario, pero no para cubrirlo, sino para quitar, para expiar el pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él lo quitó de una vez para siempre. Quitó tu pecado, quitó mi pecado, si tú ya eres de Cristo. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Él recibió todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados, no por los de Él, porque Él nunca pecó. Él fue el sustituto y nosotros merecíamos esto, pero Él no. Y Él tomó nuestra culpa de nuestros pecados y fue sobre Él que se derramó la ira de Dios. Él fue consumido en nuestro lugar y fue un olor fragante para Dios. Fue ese hijo que me da complacencia, complació a Dios. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso dice el Señor por amor a nosotros. Imagínate la ira de alguien que mira 2 metros 20 o 150 kilos
Debe ser terrible que se enoje y venga y te golpee. Ahora, Dios, el que creó todo este universo tan vasto, es omnipotente, o sea, todopoderoso, nada imposible para él. Imagínate, su ira cayó sobre él, no sobre la humanidad que la merecía, sobre él. La vertió sobre su Hijo amado y fue complacida su ira. Con esa magnitud nos amó el Señor, con esa magnitud. Pablo nos dice, andar en amor como Cristo nos amó, con esa magnitud, que amemos, dice el Señor, que amemos como Él nos amó, con esa magnitud. Él no solo dijo y lo inspiró para que alguien lo plasmara en la Biblia, Él dejó su gloria para venir a humillarse encarnando, y lo hizo sabiendo que lo iban a odiar, y lo hizo sabiendo que lo iban a injuriar. Padeció todo lo que tuvo que sufrir, aunque sabía que lo iban a abandonar, que lo iban a negar, que lo iban a entregar, que lo iban a traicionar, que lo iban a injuriar, aunque sabía que iban a gritar, mátenlo, crucifíquenlo. Él sabía todo esto y Él lo hizo. Él lo hizo aunque sabía que iba a ser molido por la ira del Padre, y aún así vino y lo cumplió. Cuando el Señor dijo en el Evangelio de Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No es que haya dado un mandamiento nuevo, sino que el Señor iba a amarnos con algo terrible, con su muerte, pero algo terrible en la cruz. Y esto sí era nuevo. Entonces significa que debemos amar al punto del que llegó Él, a amarnos en esa cruz, a recibir nuestro castigo como sustituto por el pecado. Entonces, 1 Juan capítulo 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Aquí lo estamos viendo. También nosotros, dice Juan, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Tal vez no se presente algo así, pero Juan lo lleva a ponerlo en práctica en el versículo 17. Pero que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, Cristo nos amó. Cristo se entregó sacrificialmente. Nosotros debemos cargar nuestra cruz igual. ¿Qué es esto? Hacer la voluntad de Dios y dejar a un lado, morir a la nuestra, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que el amor que vamos a ofrecer es sacrificial. El amor nos lleva a hacer sacrificios por los demás. Habrá ocasiones en que sacrificaremos nuestro tiempo. Habrá tiempos o momentos en que lo que nos gusta tenemos que dejarlo por algo, por algún hermano. Nuestros deseos te van a tener que, ni modos, desaparezcan, se esfuman. Nuestros bienes también pueden desaparecer por ayudar a los hermanos. Nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, por el hermano, por los hermanos. Porque el que no está dispuesto a sacrificar lo suyo o él mismo por el bien de otro, no ha entendido aún la esencia del Evangelio. Todo esto nos debe llevar a examinarnos nuevamente si estamos en ese estándar, imitando el carácter de Dios, imitando el amor de Dios, o estamos en esos estándares que el mundo ha puesto, ha vendido y los hemos comprado. Entonces Pablo dice que todas nuestras cosas deben ser hechas con amor. ¿Está el amor controlando lo que pensamos? ¿Está el amor controlando lo que decimos? ¿Está el amor controlando lo que hacemos, lo que vestimos? Deberíamos voltear y ver cuántos hermanos en la iglesia se beneficiaron esta semana de nuestro amor. ¿A cuánto les mostraste o les mostré preocupación por ellos a través de un consuelo, a través de la palabra, a través de la oración intercesora, por medio de un tipo de ayuda, incluso a través de una amonestación a tiempo, o tal vez por mi manera nueva de vestir? ¿Podría el mundo notar que somos distintos a ellos? ¿Podría notarlo en cómo hablamos, cómo cumplimos, cómo trabajamos, cómo nos vestimos, cómo amamos, que no es de palabra? Porque dice, hijitos míos, dice 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. ¿Podrían percibir eso nosotros? ¿Podrían percibir
la bondad, la compasión, la misericordia de Dios. Por medio de todo esto que acabamos de decir, debe de percibirse. Y esos padres, es lo que ven, lo que perciben sus hijos en ellos, el carácter de Dios. Esto ven tus familiares, tus compañeros, tus vecinos. En la iglesia, cuando llega un visitante, percibe ese amor, se sienten acogidos o maltratados. Porque mucha gente se ha ido sin sentir amor y luego lo comentan. Entonces, Pablo ha dicho que todo debe ser hecho con amor. Vivimos en un mundo donde las personas cada vez están más centradas en el egoísmo, en sí mismos. El orgullo lo exaltan hasta lo sumo, porque muchos creen que el orgullo no es pecado y hasta dicen que hace falta tener más orgullo. Ese es el mundo, pero tú no eres del mundo, tú eres cristiano. Tú debes reflejar el carácter de Dios en medio de este mundo viciado. Pablo, en medio de una generación perversa, nos dice que seamos luminares, que seamos intachables, que estemos sin mancha. El Señor no quiere cristianos que solo hablan. Él quiere que tengan ese amor en acción, que vean en Él distintivos sin que te presentes como cristiano. Es importante saber que no imitamos a Dios también por el hecho de que somos hijos de Dios para poder llegar a ganar algo, sino que lo imitamos porque es algo que nosotros ya, Dios obró en nosotros. O sea, tenemos la gracia por Él para poder imitar a nuestro Padre Celestial. No lo hacemos para llegar a ser hijos, ya somos hijos. Entonces el Señor Jesucristo llega a esta tierra y nos da un estándar. De hecho, Él se hizo el estándar para nosotros. Y pues nosotros tenemos que seguir este estándar. Y para esas personas que no conocen al Señor, pues tienes que ver que para llegar al cielo tienes que tener pues la justicia de Cristo. O sea, no puedes entrar al cielo con tu propia justicia, ni con la justicia de nadie más. Tienes que tener la justicia, tienes que Cristo hacerte justo, tiene que hacerte santo, y tú no puedes hacerlo con nada, ni con el cumplimiento de esto, ni con el cumplimiento de la ley moral de Dios, ni con dinero, ni con nada. No lo puedes hacer, es imposible. Es por medio de la fe en Él y el arrepentimiento. Pero no debes esperar más. Debes de buscar a Cristo, y se busca a través del Evangelio. El Evangelio es lo que ha dejado Dios para salvación. Dice, es poder de Dios para salvación. En el Evangelio está Cristo. Cristo es quien nos salva. Entonces, ruégale a Dios que tenga misericordia de ti, para que cuando escuches ese evangelio dispongas tu corazón, o te dé un corazón nuevo, para que sea receptivo a la palabra, y el Espíritu Santo dé convencimiento de pecado, y tú rindas tu vida al señorío del Señor Jesucristo y seas salvo por Él. De lo contrario, nos espera el infierno. Es algo terrible y mucha gente no le gusta que uno lo mencione, pero es la verdad. Y no podemos estar mintiendo, porque el que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Es mejor decirte la verdad que engañarte. Mucha gente engaña. Espero que Dios obre en tu corazón, tú que no lo conoces, y para nuestros hermanos en Cristo, los que están escuchando, que sean edificados para la gloria de Dios Padre. Siempre en forma de Dios, vive toda la creación.
Para